Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la más cordial bienvenida a este curso que es el curso de química para los estudiantes de ingeniería. Mi nombre es Ricardo Zamarreño, pertenezco al departamento de química de nuestra universidad y voy a ser su guía orientador en este fascinante mundo que es la química. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos del curso? Básicamente es que ustedes comprendan cómo está organizada la materia y, por supuesto, cuando ustedes estén trabajando en su vida laboral, entiendan procesos en el cual esté relacionada la materia, ya sea en cualquier área de la ingeniería. Cuando nosotros empezamos a estudiar la química, ¿cierto?, dentro del colegio, de los cursos básicos, el profesor lo primero que pregunta, ¿qué entiende usted por la química? Y la química básicamente es una ciencia. Y la definición clásica es la ciencia que estudia la transformación de la materia. Ahora, ¿por qué la química es una ciencia? Básicamente porque ella posee leyes. Y las leyes son verdades totalmente absolutas en el cual son imposibles de violar. ¿Cuál es la ley que fundamenta las ciencias químicas? Es la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa es la ley que gobierna todo lo que nosotros vamos a estudiar durante estas sesiones que vamos a reunirnos. ¿Qué es lo que es la materia? Bueno, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Posee volumen, posee masa. Dentro de la materia, nosotros sabemos que clásicamente está en tres estados. Primero en el estado sólido, ¿cierto?, que todas las moléculas que forman la materia están muy firmemente unidas y tienen poco movimiento. Entonces eso hace que sea prácticamente no se puedan mover. Después tenemos el estado líquido, donde las moléculas que forman esta materia, ¿cierto?, tienen cierta libertad. Eso hace que los líquidos, por ejemplo, tomen la forma del contenedor que lo contiene. Después tenemos los gases, en el cual las moléculas están totalmente separadas entre sí. Y eso hace que se puedan dispersar libremente sin tener ataduras entre ellas. Y aparece un cuarto estado de la materia, que en este caso es el plasma. ¿Qué es lo que hace el plasma? ¿O cómo se forma el plasma? Básicamente el plasma podríamos definir que es la unión de los tres estados anteriores. Es una mezcla entre el estado líquido, sólido y gaseoso. Y el plasma básicamente se produce a altas temperaturas y a altas presiones. Ahora, ¿cómo definir la materia? Para definir la materia y para entender la materia, nosotros tenemos que trabajarlo desde un punto de vista chiquitito que nosotros denominamos atómico, en el cual la materia se fundamenta desde lo más pequeño hasta lo más grande, que es el nivel macroscópico. Y ahí aparece dentro de los muchos investigadores el término átomo, que fue dicho hace bastante tiempo, ¿cierto?, mucho antes de Cristo, por un señor de nombre Demócrito, en el cual él definió el átomo como la unidad más pequeña de la materia, en el cual es indivisible. Y además tiene propiedades químicas, físicas y, por qué no decirlo, también biológicas, que son únicas para cada átomo. Ahora, dentro de los átomos vamos a definir que tiene partículas que están dentro de ella. Y estas partículas se denominan partículas subatómicas. Hay una gran cantidad de partículas subatómicas, pero a nosotros básicamente nos interesan tres. ¿Por qué tres? Porque son ellas las que nos entregan las características de cada átomo. Y dentro de estas tenemos los protones y los electrones. Los protones tienen una carga positiva, cuya carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y tiene una masa de 1.6 a la menos 27 kilogramos. Después tenemos el electrón, que es una partícula también, pero ahora tiene carga negativa, cuyo valor de carga es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Si nos damos cuenta, el protón y el electrón tienen la misma carga, pero con signos
opuestos. Y el electrón es 1836 veces más pequeño que el protón. Por último, la tercera partícula importante son los neutrones. Son partículas que también están dentro del átomo, que son partículas neutras, estas no tienen carga, y que es ligeramente superior en masa que los protones. Ahora, toda esta información que yo le estoy entregando se recogió y se determinó hace bastante tiempo, pero la mayoría de esta información se obtuvo cuando se comenzó a trabajar con la electricidad. Y ahí aparecieron los famosos rayos catódicos. Aquí en la imagen tenemos 4 imágenes de rayos catódicos, ¿cierto? Donde ahí tenemos la cruz de Malta. ¿Y qué son los rayos catódicos? Bueno, básicamente es un televisor antiguo en el cual salen disparados electrones y se ven la distinta forma y el desplazamiento que genera la imagen o la sombra de la cruz si yo pongo un imán. Entonces, al usar los rayos catódicos se obtuvo la mayor información del átomo. Ahora, nosotros podemos identificar el átomo bajo básicamente 3 variables. A partir del elemento X, que es el símbolo del elemento, después tenemos el A, que es el número másico, y el Z, que es el número atómico. Donde el A, como lo vemos acá, corresponde al número másico y es la sumatoria de los protones más los neutrones. Y Z corresponde a la cantidad de protones. Para un elemento neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Y eso es un elemento que nosotros posteriormente en los ejercicios, ¿cierto? En los videos de ejercicio, vamos a trabajar con ellos. Ahora, ¿cuál es la relación de tamaño dentro del átomo y sus partículas subatómicas? Tenemos una molécula, que una molécula es la combinación de 2 o más átomos distintos. Y una molécula, como vemos aquí en la presentación, tiene un tamaño aproximadamente de 1 por 10 a la menos 8 metros. El átomo tiene un tamaño de aproximadamente 1 a la menos 10. Dentro del átomo yo tengo un núcleo, y el núcleo atómico tiene un tamaño de 1 por 10 a la menos 14. Dentro del núcleo yo tengo los protones, tengo los neutrones, y el protón tiene un tamaño de 1 por 10 a la menos 15 metros. Si yo comparo el tamaño del protón con el tamaño del electrón, vemos que el tamaño del electrón es 1 por 10 a la menos 18 metros. Es decir, el electrón es la partícula subatómica pequeñita comparado con la molécula, con el átomo y con los protones. ¿Y por qué hablamos tanto del electrón? Porque el electrón es el elemento importante cuando uno realiza cualquier reacción química o cualquier actividad dentro de nuestros sistemas. Ahora, para entender la relación que existe entre los protones, los electrones, el átomo, el núcleo del átomo, pasó bastante tiempo, hubieron bastantes investigadores. Aquí nosotros vamos a entregar algunos investigadores solamente, que pensamos que son importantes. Primero tenemos el modelo atómico de Thomson. Thomson trabajó justamente con los tubos de gases, es decir, con los rayos catódicos, ¿cierto? En el cual él obtuvo sus resultados y él se imaginó el átomo como un budín de pan. ¿Qué quiere decir eso? Que teníamos una masa, dentro de esta masa estaban los electrones, los protones, todos juntos. Entonces era equivalente a un budín de pan, que lo llamaron en forma simpática sus colegas. Pero lamentablemente el modelo de Thomson no arrojó buenos resultados. Posteriormente aparece un señor, Rutherford, que él sí hizo una experiencia a partir de un elemento nuevo que se descubrió en ese tiempo, que es el radio. ¿Qué característica tiene el radio? Que emite partículas alfa. ¿Cuáles son las partículas alfa? Son partículas que tienen carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que hizo Thomson? Tomó la lámina de oro,
le puso una película fotográfica y bombardeó esta película con partículas alfa. ¿Qué se pudo observar? Que la mayoría de las partículas alfa pasaban sin problemas a través de la lámina de oro. Un porcentaje se desviaba y aproximadamente una partícula alfa cada 26 millones chocaba y se desviaba en sentido contrario. ¿Qué es lo que dijo Rutherford? Básicamente que los átomos de oro estaban muy separados. Entre átomos era prácticamente espacio vacío, ¿cierto? Y que el átomo en el núcleo había carga positiva. ¿Por qué carga positiva? Porque cuando una partícula alfa pasaba cerca del núcleo, como ambas tenían carga positiva, entonces ésta se desviaba. Y esa fue la primera aproximación que nosotros tuvimos a nuestro modelo actual del experimento de Rutherford. Posteriormente aparece otro señor, el modelo de Bohr, en el cual perfeccionó el modelo de Rutherford. Bohr se imaginó el átomo como el sistema solar de aquel tiempo, en el cual el núcleo era el Sol y los planetas giraban alrededor del Sol, y estos eran los electrones. Y los electrones se ubicaban a una distancia muy determinada, muy bien calculada, del núcleo. Esas distancias Bohr lo pudo calcular bastante bien, y si aquí vemos en la imagen, tenemos el núcleo, después tenemos los distintos niveles. A estos niveles Bohr le asignó los valores de 1, 2, 3, qué sé yo, 4. Y Bohr pudo explicar, por ejemplo, varios fenómenos que en ese tiempo ya se conocían, por ejemplo, como era la absorción o la emisión de energía luminosa. Y Bohr dijo que cuando un electrón iba ascendiendo en cuanto a niveles, por ejemplo, del 1 al 2, del 2 al 3, el electrón absorbía energía. Mientras más energía absorbía, más alto podía llegar en sus niveles. Pero ¿qué pasaba? Que cuando la energía se acababa, el electrón volvía a su estado basal. Y al volver a su estado basal, él emitía ahora una energía luminosa, es decir, se producían chispazos. Y esos chispazos hoy día se conocen como las bandas de emisión y de absorción, que las tenemos acá. Eso se pudo medir, se concordaba muy bien con la teoría que Bohr mencionó. Entonces Bohr perfeccionó aún más la teoría que nosotros estamos mencionando. Pero habían investigadores que también estaban trabajando por otro lado, ¿cierto? Y aquí aparecen los investigadores alemanes. Dentro de ellos aparece primero Heisenberg, que le entregó un principio de incertidumbre, que es bastante interesante este principio, en el cual entraba en contradicción con lo que decía Bohr, que es lo que dijo Heisenberg, que era imposible determinar la posición y la velocidad de una partícula tan pequeña como el electrón a la vez. Y Bohr, ¿qué es lo que decía? Que podía determinar la posición y la velocidad. Es decir, ya había una contradicción entre ambas teorías. Bien, en el mismo periodo aparece otro investigador, ¿cierto?, con sus resultados, que es el modelo atómico de Schrödinger. Schrödinger tomó varias consideraciones. Tomó el concepto que Bohr tenía, que el átomo era partícula, se comportaba como partícula, pero también tomó la consideración de Heisenberg. Y él dijo que no solamente el átomo se comportaba como partícula, sino que además se comportaba como onda. Y ahí él entregó una ecuación de onda, en el cual la tenemos presente acá, que es bastante compleja, ¿cierto? En el cual considera las dos variables, la partícula como partícula, pero a la vez la partícula como onda. Y es esta la teoría que hoy día nosotros consideramos para todo nuestro pensamiento y desarrollo de la materia. Entonces, el modelo atómico de Schrödinger
es el que gobierna, como les dije, todo lo que nosotros hoy día conocemos como materia y la que gobierna nuestra química actual. Ahora, ¿cuáles son los resultados del modelo de Schrödinger? Si ustedes se acuerdan, era una ecuación. Bueno, los resultados son ecuaciones. Ecuaciones matemáticas que son bastante complejas, pero que Schrödinger los resumió básicamente en los famosos 4 números cuánticos que seguramente ustedes lo vieron en el colegio. El primer número cuántico, que Schrödinger lo representó con la letra n, ¿cierto?, nos entrega el nivel de energía donde se encuentra el electrón. N toma los valores que van desde 1, 2, 3, 4 hasta infinito. Después tenemos el número cuántico secundario, que Schrödinger lo designó con la letra L, ¿cierto? Y L puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3, qué sé yo, de hasta n menos 1. Ahora, ¿qué me indica a mí L, el número cuántico secundario? Básicamente es el orbital. Ya vamos a definir el concepto de orbital. Después tenemos el número cuántico terciario, que también se conoce como número cuántico magnético, en el cual Schrödinger tomó el valor de m, y m toma los valores que van desde menos L, pasando por el 0, hasta L. ¿Qué indica m? Básicamente el suborbital donde ingresan los electrones. Y por último tenemos el número cuántico del spin, que se simbolizó con la letra S, en el cual nos indica en qué sentido gira el electrón a través de un eje imaginario. Y este toma los valores de menos un medio si gira en sentido horario, ¿cierto?, y menos un medio si gira en sentido antihorario. Volvamos al número cuántico secundario, volvamos al término de orbital. ¿Qué es lo que es un orbital? Básicamente es la zona del espacio donde existe una probabilidad de encontrar al electrón. Y esta probabilidad es de un 90%. Cada orbital está definido según los números cuánticos, pero básicamente según el número cuántico principal. Ahora, Schrödinger designó a los distintos tipos de orbitales. Por ejemplo, cuando L vale 0, Schrödinger dijo que se trataba del orbital S. ¿Cuál es la forma del orbital S? Si aquí nosotros los vemos, es la forma esférica, donde la probabilidad de encontrar el electrón es la misma en toda la zona. Después tenemos cuando L vale 1, aparece el orbital P. Y aquí tenemos 3 suborbitales P. El PX, el PI y el PZ, que tienen la forma de 2 lóbulos, donde la mayor probabilidad de encontrar al electrón es en la zona más alejada del orbital. A medida que yo me voy acercando al núcleo del átomo, la probabilidad de encontrar el electrón disminuye. Después tenemos, cuando L vale 2, tenemos el orbital D, y aquí son 5 orbitales D, donde prácticamente 4 de ellos parecen como un trébol de 4 hojas, ¿cierto?, en el cual nuevamente la probabilidad de encontrar el electrón se encuentra en la zona más alejada. Y tenemos el dz cuadrado, que es un par de lóbulos que están en el eje Z con un anillo concéntrico. Y por último tenemos cuando L vale 3, tenemos el orbital F, en el cual son 7 orbitales F. Y acá, si ustedes se dan cuenta, la forma que tienen los orbitales F son bastante complejas. Parecen un grupo de globos, ¿cierto?, de una piñata de globos, en el cual para determinar esta forma que tienen, se tuvo que usar y recurrir a la computación. Y no a un computador que tenga una memoria relativamente baja, sino a un computador que tenga una alta memoria para poder solucionar la ecuación que Schrödinger nos entregó. Entonces, aprendimos hoy día cómo se ordena la materia, cómo los átomos están formados, cómo nosotros podemos entender ese proceso de formación y de distribución que tienen los distintos átomos. ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima sesión? Vamos a ver ahora cómo los electrones se van a organizar
y van a introducirse en los distintos átomos que nosotros vamos a ver y los distintos átomos que nosotros conocemos. Aquí les dejo propuesto 2 actividades para que ustedes vayan profundizando en lo que nosotros hemos visto y espero que esta primera sesión les haya sido de su interés y de su agrado. Muchas gracias y nos estamos viendo nuevamente.